Saludos amados y amadas, amigos y amigas, hermanos y hermanas de la Catacumba 4. Te habla el pastor Rafael Lebrón, pastor Rafa. Y para mí es de mucho gozo, mucho placer poderles compartir la palabra y la reflexión de esta semana. Precisamente en estos días me ha llevado, ¿verdad?, a meditar y a reflexionar en ciertos temas y ciertos aspectos. Y es que al principio de este mes, nosotros como Ministerio Cristiano de las Catacumbas, tuvimos, ¿verdad?, la pérdida de una hermana en el Señor con un testimonio hermoso. Y después de un tiempo, ¿verdad?, batallando con el cáncer que aquejaba su cuerpo, el Señor la llama a su presencia. Y pues, nos embargó la tristeza, ¿verdad? Como seres humanos y personas que tenemos nuestras emociones y sufrimos cuando hay una pérdida, pero más que, ¿verdad?, tener ese sentimiento de dolor, fue un sentimiento más de gozo y de victoria, porque aunque nuestra hermana Zuli, ¿verdad?, finalmente su cuerpo no resiste más, ella obtuvo la victoria, porque hoy está en el descanso y en la paz y en la presencia de su Señor y de su amado. Y su iglesia local, la Catacumba 9 de Calle, ¿verdad?, tuvo a bien tener un culto especial donde se recordaba y se celebraba la vida de Zuli junto con su familia y su amado esposo, nuestro hermano Pastor Juan Luis, pastor de la iglesia de la Catacumba de Ahí Bonito. Y más allá que ser, ¿verdad?, esta actividad de duelo y de velorio se convirtió en un culto de adoración al Señor, de celebración y de gozo, ¿verdad?, para exaltar el nombre del Señor y recordar la vida de impacto que tuvo nuestra hermana Zuli, pues, durante el transcurso de su ministerio y a lo largo de todas las vidas que marcó. Porque Zuli llevó una vida donde primeramente puso a Dios sobre todas las cosas y puso su vida en las manos del Señor para que fuera una vida de fruto y de utilidad, ¿verdad?, para engrandecer su nombre y transmitir y alargar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y se notó, ¿verdad?, por la gran cantidad que llenó el recinto local de la Catacumba 9 de todas aquellas personas y vidas y corazones de alguna u otra manera. Zuli, su testimonio y su ministerio impactaron. Y cuán ella y cuán su esposo Juan Luis y cuánto su familia eran amados, ¿verdad?, por causa del testimonio, ¿verdad?, y de los actos de amor que siempre enmarcaron la vida de Zuli. Y durante, ¿verdad?, toda la actividad, todo el culto, vimos cómo Dios usó su vida allá, aún en medio de su proceso de enfermedad, aún en medio de su proceso de dolor. No cesaba, ¿verdad?, de que en todos sus actos Dios se mostraba de manera extraordinaria y poderosa. Y yo salí de ahí profundamente conmovido, pero también profundamente impactado. Y me llevó a reflexionar, ¿verdad?, en las áreas de mi vida, ¿verdad?, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro en mi relación con el Señor? ¿De qué manera, pues, ¿verdad?, yo puedo seguir derramándome en sus manos para que Él siga glorificándose, aún en medio de mis conflictos, aún en medio de mis limitaciones y aún en medio de mis debilidades? Y es que, ¿verdad?, muchas veces relacionamos al Señor, nuestro Dios, en el impacto que hace en nuestra vida, la manera, ¿verdad?, que vemos cómo Él se manifiesta y cómo vemos que Él nos lleva a elevarnos ante situaciones que por nuestra fuerza y por nuestros méritos nunca pudiéramos alcanzar. Y yo estoy casi seguro de, ¿verdad?, en ese proceso que Juan Luis y Zuli llevaron como matrimonio, en muchas ocasiones se vieron, ¿verdad?, de rodillas delante del Señor, pidiendo por su intervención, pidiendo por que su mano, ¿verdad?,
trabajara en medio de sus vidas. Y estoy más que seguro que en muchas ocasiones Dios se manifestó poderosamente, obrando milagros donde quizás muchas veces no veían, ¿verdad?, la salida, y cómo Dios, ¿verdad?, respondía a sus oraciones. Hasta el punto de que ya al final, pues, esta oración de la sanidad total de Zully, pues no se diera. Y a veces iríamos en el proceso de que, caramba, Dios no contestó nuestra oración. Dios no hizo nuestro favor, ni escuchó nuestra ruego, ni nuestra súplica. Porque muchas veces, ¿verdad?, es como cuando jugamos a la pelota, tiramos la bola, esperando que, ¿verdad?, sea un proceso de vuelta y vuelta, y la tiramos para poderla cachar. Pero llega el momento en que la tiramos y como que la pelota no regresa a donde nosotros. Y que quizá, tal vez muchos de nosotros hemos experimentado circunstancias similares, cuando en medio de nuestros procesos vemos como Dios se manifiesta, vemos como Dios contesta oraciones, vemos como milagros suceden, pero de momento vemos que hay otros momentos donde la respuesta final de Dios es un no. Y cuando es un no, desafía profundamente nuestra fe. Y podemos quizás llegar en momentos en que no vemos nuestra respuesta llegar, o la respuesta llega y no es lo que esperábamos. Y posiblemente, y muchos de nosotros quizás hayamos experimentado procesos de duda, donde no podemos orar, donde no podemos adorar. Y cuando a veces la respuesta de Dios es no, podemos sentir realmente y genuinamente que Dios nos ha defraudado. ¿Y qué hacemos en esos momentos cuando nuestra fe se tambalea? Cuando sentimos que Dios no cumplió con su palabra, no cumplió con nosotros, depositamos plenamente nuestra confianza, ¿verdad?, en de que Dios va a intervenir, y simple y sencillamente no sucede. ¿Cómo es que nosotros entonces podemos volver a encontrar ese equilibrio, ese balance, esa fortaleza de caminar firme en el Señor, cuando sentimos que nos ha defraudado, y entonces no encontramos la manera de restaurar nuestra confianza en Dios, precisamente porque sabemos que Dios nos ama? Lo dice en su palabra, que Él responde nuestras oraciones, pero hay veces que no las responde de la manera en que nosotros pensamos que debería hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a volver a confiar en Dios cuando Él permite el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas, y sin darnos cuenta, y a veces sin querer aceptarlo, entramos en la ola de aquella gente que dice de que como es un Dios, que es un Dios tan bueno, permite precisamente el dolor y el sufrimiento? Entonces, podemos, ¿verdad?, cuestionarnos nuestra fe, podemos cuestionar nuestra confianza en Dios, o podemos decidir buscar el camino nuevamente a la restauración, aun cuando en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, sintamos que Dios nos ha defraudado. Y es que podemos reconstruir nuestra confianza en Dios una vez más, aún en medio de estas situaciones. Y primero es que tenemos que ser abiertos y sinceros con el Señor. Podemos, y Él nos invita a que revelemos abiertamente nuestras emociones a Dios. Dice en Mateo capítulo 27, verso 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, sabemos que muchos de nosotros ya hemos escuchado esta expresión, la hemos leído quizás en sin número de ocasiones en nuestra Biblia, pero es que no me puedo imaginar que no haya habido una circunstancia que podamos experimentar nosotros que sea tan oscura, que sea tan desafiante como la que pasó en nuestro Señor Jesucristo precisamente en ese momento que estaba en la cruz. Jesús fue acusado falsamente, fue traicionado y abandonado por sus amigos, fue golpeado brutalmente hasta quedar irreconocible, y fue colgado desnudo en una cruz. Todo por un plan y todo por la voluntad de Dios Padre. Jesús era completamente Dios,
y él sabía, y él ya, ¿verdad? Esperaba esta experiencia, pero se rindió voluntariamente a ese plan y a esa voluntad de Dios para que toda la humanidad tuviera la oportunidad de ser redimida, tuviera la oportunidad de ser rescatada. Pero no minimice el hecho de que también Jesús era completamente hombre. O sea, él sintió dolor físico, sintió un sinnúmero de emociones totalmente insoportables e indescriptibles en su carne, en su corazón, en sus emociones. Él se sintió abandonado, se sintió desamparado por causa del todo el peso del pecado que había caído sobre sus hombros y que haber sentido que el rostro de Dios Padre, de su Padre, se había apartado de él. Así que tomen esto en perspectiva. Otro ejemplo que puedo traerles es el de Job. Job fue un hombre, un siervo de Dios que sufrió mucho, pero sufrió por causa de la misma voluntad de Dios también. Él perdió su fortuna, perdió su familia, perdió su reputación, perdió su salud. Todo porque Dios permitió que Satanás, el enemigo de las almas, tomara cierta libertad para probar la fidelidad y la fe de Job. Y desde el principio Job sabía que las pruebas que estaba experimentando, en última instancia, precisamente provenían de la mano de Dios. Aunque en un momento llegó al punto de desear no haber nacido, capítulo 3, y con esto expresó libremente sus emociones y sus pensamientos, pero dice la palabra que no pecó en el proceso. Job capítulo 2, verso 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, es que Dios puede manejar nuestras emociones. El Señor, nuestro Señor Jesucristo entiende cómo nos sentimos. Dios no es un Dios lejano, no es un Dios impersonal que no se conmueve de nuestras angustias, todo lo contrario. Él se conmueve y se mueve en compasión por causa de nuestro dolor, de nuestro llanto y nuestra angustia. Él desea que nosotros vengamos a Él y Él puede tratar con nuestra honestidad y nuestra apertura, pero precisamente es eso. Él nos invita a que lo hagamos delante de su presencia, que vayamos y liberemos y abramos nuestras emociones delante de su rostro, delante de su presencia. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra cosa que podemos hacer, y lo que estamos haciendo aquí, mire, es repasar precisamente la palabra, repasar las escrituras, precisamente en los salmos, donde muchos de los salmistas, y la gran mayoría escritos por David, eran expresiones, ¿verdad?, donde se abría el corazón, ¿verdad? Y era la expresión de un corazón que sabía que podía estar en situaciones, en conflictos, y podía, ¿verdad?, quizás venir dudas y una maneja de emociones, pero podía llevarlos al lugar correcto, que es a la presencia del Señor. Miren cómo dice el Salmo 22 del 1 al 5. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Jesús dijo estas mismas palabras, las palabras que dijo el salmista, mientras estaba ahí en la cruz. Después de todo, pues, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Eran las palabras mismas del Señor. Cuando sentimos que la vida es injusta con nosotros,
la palabra de Dios, son un refugio para nosotros. El salmista tenía el don de expresar sus más profundos sentimientos a Dios y lo hacía sin reserva, con total libertad, pero lo hacía también con humildad y reverencia ante su Dios. David llegó a ser rey de Israel, pero él no había perseguido el trono, él no lo deseaba, no estaba en sus planes ni en sus proyectos. Fue Dios quien envió al profeta Samuel para sacarlo de los campos donde pastoreaba las ovejas, donde se sentía, ¿verdad?, seguro, donde se sentía como en su casa, donde, ¿verdad?, tenía allí los momentos para, ¿verdad?, componer sus cánticos de oración. Fue y lo ungió como rey, incluso aún mientras el rey Saúl seguía siendo rey de Israel. Pero tenía que pasar muchos años antes de que el plan y la voluntad de Dios se desarrollara en la vida de David. Años donde tuvo quizás mucha duda, mucha confusión, mucha injusticia, tuvo que huir y correr por su vida. A veces, casi seguro que se sintió que Dios lo había defraudado, que Dios lo había abandonado. Y ciertamente tuvo momentos en que su confianza en Dios titubeó. Y su confianza en los planes de Dios y la voluntad de Dios tuvo que verse sacudida. Y muchas veces digo, Señor, pero tú dijiste esto, tú dijiste que esto pasaría y no lo estamos viendo. Muchas veces nos pasa también a nosotros. Pero Dios le dio un don a David, le dio una capacidad increíble a David. Y es de poner sus palabras en música y de su corazón poderlo, ¿verdad?, vertir hacia su lugar de esperanza. Y donde podía expresar sus más profundos pensamientos, sus más profundas emociones. Y ¿verdad?, y en el transcurso depositarlas en Dios, de tal manera que Dios lo utilizó para plasmarla en la Biblia, para plasmarla en su palabra, para traer honra y gloria a su Creador. O sea, cuando sientas que Dios te ha decepcionado, en vez de huir, en vez de alejarte de Él, haz todo lo contrario. Corre hacia Él, corre a su presencia, refúgiate en sus brazos y abrázate a su palabra, que van a ser, ¿verdad?, refugio, van a ser refrigerio, van a ser bálsamo para tu corazón y para tu alma afligida. Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y Salmo 34:18 también dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Otra cosa que podemos hacer para poder restaurar nuestra confianza en el Señor es que podemos reflexionar en lo que es el carácter y en lo que es la naturaleza de Dios. Dice el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará a Jehová. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Deuteronomios 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Salmo 84:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Isaías 30:18 dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Aleluya. ¿Sabe? Todas estas palabras afirman el carácter y la naturaleza de Dios. Miren, hermano, sí, a veces Dios permite cosas en nuestra vida que simplemente no podemos comprender. Y es que desde nuestro entendimiento humano, a veces no nos es lógico pensar que si Dios tiene la capacidad de impedir el sufrimiento, no nos es lógico pensar que Él no es, que Él es capaz de permitirlo. Si Él es capaz de impedirlo, ¿por qué lo permite?
Pero esa es precisamente la situación. Es que lo estamos viendo desde nuestra comprensión humana. Y muchas veces nuestra mente es finita ante los propósitos grandes de nuestro Señor. Cuando las acciones de Dios no se alinean con nuestra línea de pensamiento, cuando las acciones de Dios no congenian con las cosas que nosotros entendemos que es correcto o bueno, tenemos que volver a lo que sabemos que es el carácter y la naturaleza de Dios. Los atributos de Dios son inmutables, no se pueden mover, no se conmueven, ¿verdad? Ante ninguna cosa, son eternos, son infinitos. ¿Y cuáles son esas cosas que definen a Dios? Pues mire, Dios es justo, Él no hace nada malo, Dios es bueno, Dios es santo, Él es completamente puro, Dios es soberano, Él ve el fin desde el principio de las cosas y Él gobierna sobre todo. Dios es compasivo. Amado, Él siempre se va a conmover de nuestro sufrimiento. Dios es misericordioso. Él se acuerda de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. Dios es sabio. Dios actúa desde una perspectiva que trasciende nuestra humanidad. Y Dios es amor. Él no tan solo, ¿verdad?, hace el acto de amar, sino que Él mismo es la esencia del amor. Todas sus acciones están fundamentadas en lo que Él es amor. Dios es un juez justo, amado. Él ve más allá de lo que podemos ver de nuestra mente finita y ve lo que hay dentro de nuestros corazones. Cuando sintamos que Dios nos ha fallado, nuestra perspectiva debe ser una mayor de lo que está sucediendo en este mundo físico y pedirle al Señor que nos dé de sus ojos para que en nuestra perspectiva espiritual ellos puedan ver lo que Él quiere y entiende que nosotros debemos ver. Debemos confiar en que de Dios es la obra y como dice el apóstol, ¿verdad?, Él la va a terminar hasta el día de su venida y la va a perfeccionar, porque Él no nos va a soltar de sus manos. Y lo que está haciendo en nosotros en el ámbito espiritual, al final va a repercutir delante de nuestros ojos. Todo lo que llega a nuestras manos, recuerde, se va a filtrar bajo sus manos todopoderosas, bajo sus manos llenas de amor, y porque tiene una gracia y un propósito mayor en medio de nuestras vidas. O sea, el reflexionar sobre el carácter de Dios no tan solo va a cambiar nuestra perspectiva humana, sino que va a alinear nuestros ojos bajo la voluntad y la perspectiva de Dios. Nos va a proporcionar los medios para que entonces podamos crecer y madurar espiritualmente y podamos llegar a una dimensión mayor de intimidad con Dios. A medida que reflexionamos y abrazamos los atributos de Dios, lo que es el carácter de Dios y lo que es la naturaleza de Dios, vamos a aprender a confiar de nuevo. Aún en medio de las situaciones donde sintamos que Dios no nos responde o nos va a dar una respuesta la cual nosotros no esperamos. ¿Ok? Y vamos a renunciar a la idea de lo que nosotros creemos que Él debería ser. Y nos vamos a alinear a la idea de lo que es realmente Dios en medio de nosotros y de lo que va a hacer por nosotros, de lo que ha hecho por nosotros. Amén. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Reconozcamos que Él es soberano. Él es el que tiene el control. Y aún en medio de las cosas o situaciones que entendamos que son malas en nuestras vidas, Él está presente. Amén. Por último, lo que podemos hacer para poder restaurar nuestra confianza en Dios es precisamente dar testimonio. Dar testimonio de las bendiciones que Dios nos ha dado a lo largo de nuestras vidas. Dice Salmo 66, versículos 8 en adelante: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios,
Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste abundancia. Venid, oíd todos los que teméis a Jehová. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. Este pasaje es extraordinario y es interesante. Porque así como Job reconoció que de Dios podemos tener bendiciones, también Dios permite situaciones donde tenemos que pasar por el fuego y donde tenemos que ser probados. Dios las permite, pero precisamente para que al final rinda un poderoso fruto de gloria sobre nosotros y su nombre sea exaltado a la vez que vemos su mano obrar en medio de nosotros. Y al final contaremos las maravillas que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas. A la medida que entonces nuestra confianza se fortalezca en Él, aun cuando pensamos que Dios nos haya defraudado. A medida que expresamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, seamos sinceros, seamos abiertos a Dios, vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar dirección a través de su palabra y nos vamos a familiarizar con su carácter, vamos a abrazar los atributos de Dios. Miren, vamos a comenzar, no lo malo, sino vamos a comenzar en medio de nuestro dolor y en medio de nuestro sufrimiento, las cosas buenas que Dios hace en medio de nosotros, en medio de nuestro pesar y en medio de nuestro dolor. Y es que estas lecciones y estas bendiciones deben ser motivo de enseñanza, porque deben compartirse para que se conviertan parte de nuestro testimonio y para que se conviertan parte de nuestra historia. A medida que hablemos, a medida que verbalicemos lo que Dios ha hecho, se va a ir renovando cada día nuestra confianza en Él. Y va a ir fortaleciéndose nuestra fe y vamos a ir creciendo y madurando en nuestra vida espiritual. Amado, en medio de nuestro dolor y sufrimiento, ¿sabe qué? El enemigo va a esperar que abandonemos nuestra fe y va a esperar que nos alejemos de Dios cuando sintamos que Él nos ha fallado y cuando sintamos que Él nos ha defraudado. En lugar de eso, amado, dejemos que nuestras decepciones y dejemos que nuestro sufrimiento, en vez de salir corriendo y alejándonos de Dios, nos lleve a una relación mucho más profunda, mucho más rica, a un Dios que precisamente es digno de nuestra confianza plena y completa. Amén, amado. Si en este momento estás pasando por una situación donde sientes que Dios te ha fallado, que oras y oras y Dios no te da la respuesta que esperas, y la respuesta de Dios es un no, o es un espera, o es un eso no te conviene, recuerda, Dios está en su trono, Él es soberano, Él tiene control de nuestras vidas, Él nos da lo bueno, pero también permite lo malo, pero es para que rinda un fruto de gloria mayor en nuestras vidas y que su nombre sea glorificado y podamos aprender a ver una dimensión mayor de Dios de la que hemos visto hasta ahora. Él es digno de nuestra confianza. Recuerda, abre tu corazón, permite que tus emociones no te controlen, sino que derrámalas abiertamente delante de Dios. Es un Dios, Él no es un Dios impersonal, es un Dios que se conmueve en medio de nuestro sufrimiento y Él va a actuar y a obrar cuando venimos delante de Él con humildad y reverencia a su nombre. Y permite que la mano de Dios obrando en tu vida lo puedas convertir en testimonio de bendición para otros. Amén. Amén, amado. Yo espero que esta reflexión y los versos y la palabra que hemos compartido en esta noche te hayan ministrado, hayan sido bendición para tu vida y que te sostengan y te fortalezcan en esta hora. Así que sin más, gracias por haberme acompañado en este tiempo. Te invito a que nos acompañes en nuestro culto de oración todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos en nuestro local de la Catacumba 4 en Levitown, Toa Baja, Puerto Rico. Y si no nos puedes acompañar, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de Facebook, domingo a las 10 de mañana. Sin más, te envío un abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga, Cristo te ama.